Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy, como todos los miércoles, estamos orando juntos como iglesia por las peticiones de nuestros hermanos. Estamos orando por Venezuela, por el coronavirus, por las situaciones de todos los países y estamos también dando un mensaje todos los miércoles para poder animar, para poder recordar a nosotros mismos sobre nuestra responsabilidad como iglesia. Entonces, hoy quisiera compartirles un corto mensaje sobre el orgullo. Es algo que he estado pensando mucho, es algo que el Señor me ha estado enseñando mucho, el orgullo. Y no tanto el orgullo como lo conocemos, sino algo más. Es como el orgullo empezó por el ángel caído, por Satanás. Empezó cuando él era un querubín, él era el querubín principal, se llamaba Lucifer. Él era el querubín más hermoso y más grande que había, él era el principal, estaba más cerca de Dios y él era el que reflejaba más la gloria de Dios. En Ezequiel 28, del 12 al 15, que voy a leer una parte, dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornenina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era el ángel más hermoso. Su nombre, Lucifer, era portador de luz. Entonces, toda su vestidura estaba con piedras preciosas. Dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron ahí. Sabes que nosotros, los instrumentos fueron creados originalmente para que sean de ayuda en nuestra alabanza y adoración a Dios. Él no tenía que aprender ningún instrumento, su cuerpo era un instrumento. Entonces, él fue creado para ser un portador de luz, para que él sea el reflejo de Dios. Cuando todo el mundo lo vea, diga, wow, o sea, si él es así, imagínate cómo es Dios, para que fuese un reflejo de su gloria. Pero el orgullo nació en él. Él pensó, yo tengo todas estas cosas son mías, estas cosas son para mí. Entonces ahí es donde empezó el problema, cuando empezó a su voluntad ser más importante que la voluntad de Dios. Dice que él era el querubín grande, él era el querubín principal en ese momento. Los querubines su propósito era proteger la santidad de Dios. En varios ejemplos en la Biblia lo vemos. Por ejemplo, Dios mandó un querubín cuando quiso proteger el jardín del Edén, para que Adán no vuelva a entrar. En el arca del pacto, Dios mandó cuando lo hicieron que pongan dos símbolos de dos querubines como protegiendo el arca del pacto, como un símbolo. Entonces sabemos que los querubines tienen su propósito. Era el propósito de Satanás, del querubín. Tenía un propósito. Lo que quiero decir es que Dios no crea nada malo. Dios no lo creó con maldad o pensando que iba a hacerse malo. Dios lo creó con un propósito. Él decidió no cumplir con ese propósito en el momento. Entonces, vemos, como lo he repetido bastantes veces, de la voluntad de Él, que Él decidió irse a su voluntad, y vemos que eso es totalmente lo contrario que sucedió con Jesús. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, en el Getsemaní, vemos que a cada momento Él decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y vemos que en todo el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios que nos cuentan las historias de Jesús, vemos que nunca Él decidió ir por su propia cuenta. Nunca Él dijo, yo quiero hacer esto porque es algo que me place a mí. Todo lo hacía para complacer al Padre, para hacer la voluntad del Padre. Él siempre decía que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, vemos que Dios tenía un propósito. Jesús, cuando vino, tenía un propósito. Era cumplir el propósito del Padre. Vemos en Lucas 4:43 que dice, Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios,
porque para esto he sido enviado. Entonces vemos que Jesús fue enviado a la tierra para morir por nosotros, por nuestros pecados, porque necesitábamos un Salvador, pero dice que que fue enviado para anunciar el Evangelio del reino de Dios a las naciones. Entonces, ¿qué es esta palabra reino de Dios? Sale 90 veces en el Nuevo Testamento, pronunciado por Jesús. 90 veces lo dice Jesús en la Biblia, mientras que, por ejemplo, la palabra iglesia, Jesús solamente lo dice 4 veces. Entonces, eso es como algo conocido. Pero, ¿por qué era eso tan importante? También vemos en Mateo 6:33 que dice: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas". Cuando nos dice que cuando está hablando de que lo pedimos por comida y todas esas cosas, dice que Dios conoce nuestras necesidades, pero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es eso del reino de Dios y su justicia? Cuando Jesús nos enseña a orar a sus discípulos, les enseña a orar el Padre Nuestro. En Mateo 6:9 dice: "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra". Vemos que lo primero que pide es eso. Cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, es la dedicatoria. Querido Billy, querido Padre, es como la dedicatoria. Lo primero que pide es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es como Jesús nos enseñó a orar, que pidamos primero el reino. Entonces, ¿qué es el reino? ¿Cuál es la voluntad? Porque dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Para poder entender qué es lo que quiere Él en la tierra. En Juan 17:3 dice: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado". Entonces, Jesús dice que la vida eterna es que conozcamos a Dios y a Jesús. Esa es la vida eterna, que los conozcamos a ellos. Entonces, Dios quiere eso mismo acá en la tierra. Dios quiere que los conozcamos acá en la tierra, en toda la sociedad. Dios quiere que los conozcamos en los colegios, en los libros, en el cine, en los púlpitos, en el Congreso, en los hospitales. Dios quiere que conozcamos al Dios verdadero y a Jesús en todas esas áreas. Dios quiere que traigamos el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito por el que mencioné la historia del querubín, del ángel caído? Es para recordarles nosotros de quién somos seguidores. ¿Seguidores del ángel caído o seguidores de Jesús? ¿Vamos a decir: hágase mi voluntad, o vamos a decir: hágase tu voluntad? Vemos que el querubín, Lucifer, el ángel caído, tenía muchas cosas y él pensaba: esto es mío, esto es algo mío, porque yo pienso, yo razono y yo toco, esto es mío, voy a hacer las cosas para mí. Muchas veces así pensamos con talentos que Dios nos ha dado. Quizás algunos son más evidentes que Dios nos ha dado, por ejemplo, buena voz. Si yo tengo buena voz, es algo que obviamente el Señor me lo dio, porque no es algo por lo que trabajé, es un don, claro. Pero hay cosas que no son tan claras. Por ejemplo, yo no soy bueno en las matemáticas, pero me esforcé y en 5 años me gradué de ingeniero y quedé en la primera fila. O me gradué de doctor o de abogado. Entonces hay cosas que uno pensaría: esto sí es mío, esto es como algo solamente mío. Pero nosotros sabemos y creemos en un Dios todopoderoso y soberano, que sin Él nada pudimos haber hecho. Entonces, entendiendo que todo lo que tenemos es para cumplir el propósito de Dios en la tierra, vemos que todo lo que nosotros tenemos y sabemos es para traer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Entonces, Dios quiere doctores, abogados, actores, pintores. Dios quiere que en cada área de la sociedad nosotros traigamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir: esto es algo mío y solamente mío? ¿O vamos a entregárselo al Señor y ser reflejo de la gloria de Dios en los lugares donde el Señor nos puso? ¿Cuál de las dos decisiones vamos a tomar? Quería tomar esta reflexión para recordarles: en esta cuarentena estamos todos encerrados,
súper creativos. Mucha gente ha subido videos en YouTube, ha ejercido nuevos hobbies, ha estudiado, ha aprendido un montón, han visto muchas series. En este momento es una buena oportunidad para saber cómo nosotros podemos traer el reino de Dios en nuestras áreas principales de influencia. Si yo soy abogado en la Corte Suprema, si yo soy profesor en los colegios, ¿cómo puedo yo traer el reino de Dios en ese lugar donde estoy? Les recuerdo y aconsejo esto. Entonces, acá termina mi pequeña reflexión y quiero recordarles, animarles que tenemos una lista de peticiones de oración que lo manda la hermana Natalia a los correos. Si no lo tienes o no estás en la lista de correos, puedes escribir tu correo en los comentarios y se te añadirá al boletín de información de donde están las peticiones de oraciones, o te podemos mandar una imagen por WhatsApp. Y también quisiera que oremos por nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, para que nosotros podamos ejercerlos para la voluntad de Dios. Es cierto que no vamos a tener un gobierno utópico, un gobierno perfecto, hasta que Cristo venga. Pero ¿acaso nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Acaso Jesús mismo no nos advirtió sobre qué le pasaría al empleado, al que con su talento, en vez de administrarlo, lo escondió? ¿Qué le pasó a ese servidor? Entonces hay que ser diligente con lo que el Señor nos ha dado. Entonces esa es mi petición, que quisiera que oremos por nuestros talentos, por los talentos de nuestros hermanos, que podamos ser sabios administrando todo lo que el Señor nos ha dado, así sea dinero, haber nacido en una familia que tiene dinero, conexiones familiares, inteligencia, talento, creatividad, todo. O sea, decir que el Señor no nos ha dado nada es insultar al Señor, porque es decir que Él nos puso acá en la tierra por las puras, que Él no tiene un propósito. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Y oremos también por las peticiones de nuestros hermanos que están en el boletín. Como siempre, oremos por Venezuela, por el avivamiento, por el crecimiento de Venezuela, de la iglesia en Venezuela, por el coronavirus, por la situación en Estados Unidos sobre el racismo y por las peticiones que podamos encontrar. Gracias. Dios los bendiga.